Hola, bendiciones. Bienvenidos a la clase número 6 de la materia del Pentateuco. Vamos a estar viendo ahorita los capítulos 26 y 27 del libro de Éxodo. Lo primero que ustedes tienen ahí es una imagen muy sorprendente, de verdad me encantó mucho ver esa imagen porque siento yo que me hace pensar, ¿verdad? Muy bien cómo podría haber sido el hecho de tener el tabernáculo y alrededor del tabernáculo cada quien tenía una tienda en el pueblo de Israel y estaba cerca del tabernáculo. Y también me gusta mucho la parte donde se ve al fondo del lugar santísimo una luz que simboliza, ¿verdad? En esta imagen pues la presencia de Dios. E igual el tabernáculo simbolizaba la mismísima presencia de Dios con ellos. Y ellos están alrededor, ¿verdad? Alrededor de lo que era el tabernáculo. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca de las cortinas y la cubierta. Dice que Dios lo construyó bellamente, las paredes y el cielo raso del tabernáculo, no solo con los colores usados, sino también con las imágenes de los querubines en las cortinas. Hay cosas, ¿verdad?, que no podemos tenerlas así como tal cual, ¿verdad?, estaban, pero sí la Biblia nos deja bastante especificado cómo estaba el tabernáculo distribuido. En la segunda parte tenemos una estructura, eso lo vemos en el 26 del 15 al 30. Dice que eran una base de plata necesaria para sostener la estructura a nivel y segura sobre el suelo del desierto. Acuérdense que eso era arena prácticamente y era necesario que eso fuera algo firme. Entonces la plata dice de que le daba como cierta seguridad, ¿verdad? O peso, ¿verdad? Para que no se movieran. Las tablas del tabernáculo dice que descansaban en la base de plata y las cortinas colgaban de ganchos de plata también. Luego hay unos velos, el velo interior que colgaba entre el lugar santo. Como pueden ver acá era súper importante justo esos dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, todo el tabernáculo en sí era sumamente importante, pero esos dos lugares que se mencionan, dice que al lugar santísimo el sumo sacerdote nada más iba una vez al año en el tiempo en el día de la expiación. Luego había un altar de bronce, uno era de oro y otro de bronce. El de bronce era para ofrecer los sacrificios y el de oro para quemar el incienso, es decir, ese es el que pasaba siendo utilizado más tiempo. Dios encendió el fuego del altar en la dedicación del tabernáculo y era responsabilidad del sacerdote mantener ese fuego ahí. Luego nos vamos al atrio del tabernáculo, que se refiere a la parte adentro del tabernáculo, pero donde están los límites, ¿verdad? Los límites, pero adentro del tabernáculo, la parte externa, lejos de o fuera de el lugar santo y el lugar santísimo. Dice que el atrio exterior que todos podían ver, el lugar santo donde estaba la mesa, el candelero y el altar del incienso, y el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Esta división triple, dice ahí, ¿verdad?, nos hace recordar que los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo, porque está la parte externa, que podría ser el cuerpo, el alma como el lugar santo y el espíritu el lugar santísimo. Esa es como la semejanza que podemos hacer. Dice, así como el lugar santo y el santísimo eran dos partes de una sola estructura, nuestra alma y espíritu abarcan la persona interior. De verdad era como muy semejante a esa división que nosotros tenemos como seres humanos. Luego había ahí un candelero y tenía que tener aceite permanentemente. Dice que en Zacarías 4 del 1 al 6 indica que el aceite para el candelero es un tipo del Espíritu Santo de Dios y la lámpara debía arder siempre. Eso lo vemos en Éxodo 27:20 y también nos lo muestra Levítico 24:2. Acá abajito tienen ustedes una imagen que nos muestra una vista, que no sé cómo se llamaría esa vista, ¿verdad? Pero nos muestra una vista
donde podemos ver de arriba dónde están ubicadas cada una de las cosas del tabernáculo. Me pareció muy interesante, de verdad, que la pudiéramos tener para que podamos tener una idea de cómo era el tabernáculo, ¿verdad? Ahí está una puerta. Obviamente, acuérdense que todo eso era telas delicadas, ¿verdad? El atrio en sí, el lugar santo, el lugar santísimo, que es lo que había, arca del pacto. Había 2 velos dentro del tabernáculo que llevaba del lugar santo al lugar santísimo. El altar del incienso, el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Vea que de verdad deja bastante claro cómo pudiera estar lo que es el tabernáculo. Si nos vamos a Éxodo 28, acá ya empezamos a hablar un poco acerca de las vestiduras del sacerdote. Dice que la vestidura más interior de los sacerdotes era un calzoncillo de lino, que lo cubría con una túnica de lino fino. Encima, el sumo sacerdote vestía el manto azul del efod, y sobre este efod, propiamente dicho, el pectoral santo. El sumo sacerdote también llevaba un turbante de lino, es decir, también se le llamaba mitra, o con una diadema de oro encima, y en la cual se leía Santidad de Jehová. De verdad, de solo pensar en todo lo que se ponía, era como muy intenso, ¿verdad? Cada cosa que ellos iban poniendo, pero cada una de estas partes de la vestidura tenía significados importantes. El primero que vemos es el efod. Eso lo vemos en el capítulo 28, del 6 al 14. Ahí tenemos una imagen de qué era el efod. Dice que es una transliteración de la palabra hebrea que describe una prenda de vestir en particular. Es decir, que era una túnica sin mangas hecha del mismo material y colores como las cortinas del tabernáculo. Se sostenía sobre los hombros mediante 2 broches especiales. En cada broche había una piedra de ónice grabada con los nombres de 6 de las tribus. En un broche había 6 tribus y en el otro broche las otras 6 tribus para formar las 12 tribus de Israel. Dice que también tenían un cinto alrededor del efod como un recordatorio de que era un siervo. Vea que aquí hay una imagen, ¿verdad?, que ha tratado de ser como muy semejante a lo que podría haber sido la vestidura del sacerdote. Del pectoral dice que era una hermosa bolsa de tela que tenía por fuera 12 piedras preciosas. Aquí tenemos el significado, lo que representaba, vea, cada una de ellas. También volvemos a las tribus, donde dice que estaba Simeón, Dan, Rubén. Bueno, ahí están Leví, Esmeralda, Isaacar, Zabulón, el diamante, Judá, Gad, Neftalí, que era otra de las piedras también, que era amatista. O sea, cada piedra tenía el nombre de una de las tribus. Pero también estaba el Urim y el Tumim, que más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de él. El manto del efod, era una prenda de vestir azul sin costura y tenía un agujero por la cabeza y campanillas de oro de granadas de tela decorando alrededor. Las granadas de tela impedían que las campanillas den la una contra la otra. Al ministrar el sumo sacerdote en el lugar santo, las campanillas sonaban y le comunicaban a los que estaban fuera que su representante santo le servía aún a ellos y al Señor. Cuando esas campanillas dejaban de sonar, significa que Dios no había recibido, en realidad, ¿qué hacía? No había recibido el sacrificio y el sacerdote era muerto. Entonces lo que tenían que hacer era sacarlo, vea, porque no había sido como digno, por así decirlo, de poder presentar el sacrificio. La diadema, ¿verdad?, o mitra o turbante, dice que era un gorro sencillo de lino blanco sostenido por un cordón azul. Había una lámina de oro que decía Santidad de Jehová, y a esa lámina se le llamaba diadema santa.
Los hijos de Aarón servían como sacerdotes y tenían que llevar las vestiduras designadas. Si los sacerdotes no vestían apropiadamente, tenían un peligro de muerte. Luego tenemos aquí una ceremonia en Éxodo 29, ¿verdad? Estuvimos viendo el 27 del tabernáculo, el 28 las vestiduras y el 29 que ya nos habla de las acciones que hacían en esos lugares. Dice que la ceremonia de lavamiento habla del limpiamiento que tenemos mediante la fe en Cristo. Dice que los sacerdotes diariamente se tenían que lavar. ¿Qué significa eso? Que pues nosotros a dónde vamos a limpiarnos de nuestros pecados, pues más que recurrir a la oración, a pedirle perdón al Señor, y que ahora en nuestro caso, pues sí, la sangre de Jesús ha cubierto todos esos pecados, y antes era necesario que el sacerdote se lavara diariamente en esa fuente, digamos, en esa, ¿cómo se llama? Como recipiente, lavacro, ¿verdad? Que ellos tenían ahí. Era una fuente de bronce, así se le llamaba, que parece como una copa, así algo grande, ¿verdad? O un recipiente, pero se le llamaba aquí la fuente de bronce. Los sacrificios, de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, habían 3 agentes para la limpieza: agua, sangre y fuego. Era necesario que los sacerdotes fueran limpiados mediante la sangre sacrificial. Un cordero se sacrificaba cada día como ofrenda. ¿Se puede imaginar esa tarea de ellos? De verdad era bastante importante la tarea, además de trabajosa, ¿verdad? Por el pecado, por toda la semana de la consagración. El primer carnero se ofrecía como ofrenda quemada, un cuadro de total dedicación a Dios. El segundo carnero llegaba a ser una ofrenda mecida y luego un holocausto. Parte del segundo carnero se guardaba para una comida especial que solo los sacerdotes podían ingerir. Eran los únicos que podían comer de esa carne. Dios ordenó que ciertas partes de algunos sacrificios les pertenecían a los sacerdotes como pago por su ministerio al pueblo, porque su tarea era estar exclusivamente en el tabernáculo sirviendo. Dice acá el holocausto continuo. Eso lo vemos en el capítulo 29 de Éxodo, de los versículos 38 al 46. Ahora el Señor empieza a describir los deberes ministeriales de los sacerdotes, empezando con los holocaustos que se ofrecen en la mañana y en la tarde cada día. La primera responsabilidad de los sacerdotes cada mañana era quitar las cenizas del altar, encender el fuego y luego ofrecer un cordero al Señor, símbolo de total devoción a Dios. Esa era parte de lo que ellos hacían. Luego, en Éxodo 30 dice que Dios quería que su pueblo fuera un reino de sacerdotes. En los días del Antiguo Testamento, la nación de Israel tenía un sacerdote que les representaba delante de Dios. Eran necesarios porque toda la nación, pues, de alguna manera había pecado y siempre iba a ser necesario que un sacerdote viniera y elevara un sacrificio. En Éxodo 30, del 1 al 10 y los versículos del 34 al 38, habla de que había 2 altares que se usaban en los cultos en el tabernáculo, uno de bronce y uno de oro. El de oro, que cubría la madera, hablaba de la deidad y la humanidad del Salvador y nos recuerda que podemos orar al Padre únicamente debido a la obra intercesora de su Hijo. Eso es ahora en día, pues antes era así, lo hacían de esta forma. Luego tenemos una celebración de la Pascua. Esta celebración de la Pascua lo que hacía era que le iba a recordar al pueblo su cautiverio en Egipto y que ellos habían sido redimidos de esa esclavitud. Dice que la plata se usó originalmente para las bases y garfios del tabernáculo. En años posteriores se ayudó a pagar por el mantenimiento de la casa de Dios. De verdad que será una gran tarea porque todo tenía que estar intacto. Entonces, si se arruinaba algo, pues tenían que volver a hacerlo. Esta fuente de bronce se erigía entre el altar de bronce y el tabernáculo, y el agua en ella se usaba para el limpiamiento ceremonial de las manos y los pies de los sacerdotes. El otro altar de oro era el aceite de la unción que debía estar ahí
para los sacerdotes y debería ser un artículo especial, no para duplicarse o profanarse con el uso. Podía derramarse solo sobre los sacerdotes. El pueblo común no podía usar este ungüento especial. Luego vemos algo sumamente importante que pasó. De verdad que esta es una historia que creo que todos conocemos. Y si hablamos de los capítulos 32 al 34, donde se habla de que aquí un pacto fue violado pero al mismo tiempo renovado. Yo creo que es una historia en la que no me voy a detener mucho, pero dice que los capítulos del 32 al 34 forman un paréntesis en la historia de la construcción del tabernáculo, dice, y siguen cronológicamente el relato del pacto de la ley. Si usted ve, ahí tenemos una imagen de un becerro de oro, y esa imagen es bastante impactante porque yo decía, ¿cómo el pueblo pudo pensar que eso que ellos hicieron con sus manos iba a ser su Dios? Definitivamente que Satanás, creo yo, que también había cegado la mente de estas personas. Acuérdense que Satanás siempre va a estar ahí para estorbar que nosotros creamos, que nosotros no creamos o dejemos de creer en algo que Dios ya nos ha dicho. Vea que en ese tiempo, en los versículos, capítulos 31, 18, del versículo 18 al capítulo 32, 6, la causa básica de este pecado fue la incredulidad. El pueblo se impacientó mientras esperaba a Moisés y sin la verdadera fe decidieron que debían tener algo que pudieran ver. Es lo que yo les mencionaba. O sea, ¿cómo era posible que ellos habían visto cómo Dios lo había sacado? Pero así es el pecado, así es la naturaleza pecaminosa del hombre. Siempre vamos a buscar algo que veamos, que nosotros veamos para poder creer, y muchas personas lo hacen. Luego tenemos acá la intercesión de Moisés, porque él, Dios había dicho, quería destruir a Israel, pero Moisés le dijo, no es posible, ¿cómo vas a hacer? Aunque le dijo de que de él podía ser una nación, y era cierto, pero Moisés dice, 2 veces durante la vida de Moisés, Dios ofreció destruir a Israel y a usar a Moisés para fundar una nueva nación. Eso lo vemos en el versículo 10 del capítulo 32. Pero este rehusó. Los judíos nunca supieron el precio que Moisés pagó para ser su líder, porque eso solo lo sabía pues Dios, ¿verdad? Y Moisés, que estaban ahí. Él le recordó a Dios las promesas dadas a los patriarcas, creyendo en su fidelidad, y por medio de la intercesión de Moisés y su fe, Israel fue salvado de la destrucción. De verdad que este poder de intercesión que tenía Moisés era muy impresionante. Y es algo que últimamente lo he aprendido, es poder orar por otras personas. Poder venir y decirle, Señor, acuérdate de tal persona que está luchando con esto, sana a esta persona, levanta a esta persona. Puede ser cosas muy emocionales, físicas, tantas cosas que pueden ser, pero Moisés de verdad que es una de las personas que mejor intercedió por el pueblo de Israel para que Dios pues no lo destruyese. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que imitar de Moisés, orar por nuestra familia, por aquellos que no conocen de Dios. No nos cansemos de orar por cada necesidad que pueda haber en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, ¿verdad? El que tenemos cerca, o el que pueda estar afuera, que esté lejos de nosotros también. Israel dice acá que es castigado. En su gracia Dios perdonó el pecado del pueblo, pero en su gobierno tenía que disciplinarlo. Al romper, Moisés, ¿se acuerdan de esa escena, verdad? Las 2 tablas de la ley escritas por Dios, Moisés dramáticamente les mostró al pueblo la grandeza de su pecado. En lugar de confesar sus pecados, es decir, no estaba bien lo que hicimos, lo que hizo Aarón es que se excusó, le echó la culpa al pueblo por su depravación y a Moisés porque se demoró. Ahora resulta, ¿verdad?, que eso lo hicieron porque Moisés se tardó y el pueblo pues quiso hacerlo, ¿verdad? Y él nada más obedeció. O sea, Aarón estaba excusándose por lo que había pasado. Moisés vuelve a interceder
Dice que no solo se conformó con la salvación física de Israel, sino que pidió que Jehová perdonara completamente el pecado del pueblo y lo restaurara espiritualmente. Estaba dispuesto Moisés a ofrecerse a sí mismo en lugar del pueblo. Dios dijo a Moisés que él no podía hacer lo que le sugería. Con borrar el nombre de Moisés, dice que no se lograría mantener los nombres de los pecados en el libro de la vida. Ellos mismos tenían que arrepentirse. Pero Dios, una vez más, extendió su misericordia al pueblo. Y eso es un Dios que ha sido misericordioso en aquellos tiempos y lo sigue siendo hoy en día. Por eso nosotros tenemos vida y podemos disfrutar cada día, porque su misericordia, dice en Lamentaciones 3, del 22 al 23, son nuevas cada mañana. Si no fuera así, no sé dónde estaríamos nosotros. Luego hablamos un poquito más del tabernáculo en los capítulos 35, en el capítulo 39 y en el 40. Dice que la ley dio a los hebreos la norma para andar según la voluntad divina. Una teofanía impresionante en el monte Sinaí les había enseñado una forma visible de la realidad de Jehová y su trascendencia. ¿Qué le faltaba a los israelitas para completar la promesa del pacto? Dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Necesitaban entonces tener la presencia de Dios palpable y permanente entre ellos. ¿Qué fue lo que hizo posible eso? Que apareciera el tabernáculo. La importancia del tabernáculo se manifiesta en los 13 capítulos que se dedican al relato y la construcción y la descripción de él. Y hay varios propósitos. Una era proporcionar un lugar donde Dios mora entre su pueblo. 2, ser el centro de la vida religiosa, moral y social del pueblo. Y 3, representar grandes verdades espirituales que Dios deseaba grabar en la mente humana. El tabernáculo vino a ser una parte esencial de la vida espiritual del pueblo de Israel. Habían varios nombres que se le daban, se le decía la tienda, el tabernáculo, tabernáculo de reunión, se le decía también tabernáculo del testimonio y también el santuario. Dice de que Jehová enseñó a Israel muchas lecciones mediante la liberación de Egipto, las experiencias en el desierto y las leyes dadas en el Sinaí. Todo esto vino a hacer que lo primero que Dios pidió fue una ofrenda. Entonces el tabernáculo fue construido con las ofrendas voluntarias del pueblo. Dios deseaba ver un corazón bien dispuesto. A nadie se forzó a dar, eso lo vemos en Éxodo 35, del 4 a 29. Y demuestra que era importante para Jehová que cada uno tuviera la oportunidad de dar algo. Y yo creo que cuando nosotros ofrendamos lo que tenemos, muchas veces yo he aprendido esa lección de la vida, que a veces no da el que tiene, porque a veces quizás no tenemos mucho, pero tenemos. Entonces da el que quiere, porque a veces el que tiene mucho no quiere dar, pero el que tiene poco sí quiere darlo. Entonces era muy importante para el pueblo reconocer que ellos podían dar también. Dice, los israelitas daban con gozo y tan generosamente que fue necesario suspender la ofrenda. Eso lo vemos en el capítulo 36 del 5 al 7. El diseño del tabernáculo, ¿quién lo hizo? Pues Dios. Y lo hizo con Moisés, conforme a lo que él le había dicho que lo hiciera. Muy importante, dice que hay un simbolismo con el tabernáculo. En comparación con los templos paganos, la tienda de reunión era muy pequeña. No fue diseñada para que el pueblo israelita se reuniese adentro a adorar. Es decir, el tabernáculo no era para que todos se congregaran ahí porque no iban a caber, eran muchos, sino con el fin de que sus representantes, los sacerdotes, oficiaran como mediadores. ¿Cuál es el verdadero significado del tabernáculo para los creyentes de hoy? Y dice que hay cierto simbolismo con la importante patente en el tabernáculo. Uno, que simbolizaba la presencia de Dios. Había un acercamiento a Dios y el culto aceptable a Dios se hacía allí en ese lugar, porque era lo que estaban necesitando ellos, saber de que la presencia de Dios estaba con ellos. Dice que también la otra de la importancia es que se mostraba
al Hijo de Dios también. La idea central del tabernáculo era que Dios habitaba entre su pueblo. Su plena realización se encuentra en la encarnación de Cristo. Antes era así, ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos al Padre, ¿verdad? Y tenemos a Jesús también en nosotros. Entonces, el tabernáculo sí era importante para el pueblo de Israel porque simbolizaba mucho, y ahora nosotros, ¿verdad?, tenemos nuestros cuerpos para poder venir y decirle: Señor, habita en mi vida, Señor, domina todo lo que yo no puedo dominar, al Espíritu Santo que nos ayude a hacer todo eso. Y bendito sea Dios por eso, porque dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente dice, hizo un tabernáculo entre nosotros. Eso lo vemos en Juan 1:14. Luego se habla en el capítulo 30 de un dinero del rescate. Solo se permitía a los redimidos ofrecer culto a Dios. Esta verdad quedaba implantada en la mente de los israelitas mediante el pago del dinero del rescate. Al ser numerados los hombres hebreos de 20 años arriba, cada uno tenía que pagar medio ciclo de plata. No era una contribución voluntaria, sino un rescate de su persona. Si uno no quería pagarlo, era excluido de los privilegios del tabernáculo y estaba en peligro de sufrir los juicios divinos. Estamos hablando de este tiempo, ¿verdad? De este tiempo era así, se les pedía y se les asignaba que pudieran dar un dinero que se llamaba como un rescate por su persona para demostrar, ¿verdad?, este dinero, varias verdades. Todos los hombres por naturaleza son indignos de ser contados como el pueblo de Dios y disfrutar de las bondades divinas. Dice, todos eran redimidos por la misma suma, medio ciclo de plata. ¿Qué quiere decir eso? Que ni el rico aumentaría ni el pobre disminuiría esa cantidad. Habían unos que probablemente dirían, no, yo puedo dar más, no, pero son 20. Otros es que les costaba llegar a tener eso, pero lo podían hacer y era el mismo valor. Pone a toda la humanidad a un mismo nivel. Es decir, que para Dios todos somos iguales. Para Él no hay acepción de personas. Todos tenemos el mismo valor. Nos habla también acerca de un verdadero rescate. Habla del motivo de consagrarse al Señor y llevar una vida santa. Dado que los creyentes son comprados por precio, deben glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Lo que les mencionaba, porque eso es de Dios. La gloria en el tabernáculo, dice los capítulos 40 del 34 al 38, Israel cumplió al pie de la letra las instrucciones divinas en cuanto a la construcción del tabernáculo. Cuando Moisés terminó su labor, la nube que había guiado a Israel se acercó y descansó sobre el tabernáculo como una manifestación visible de la presencia de Dios, y ahí permaneció. De verdad que eso debe haber sido sumamente impactante para el pueblo, y saber que Dios estaba con ellos, así como lo está con nosotros ahora en día. Pero ellos necesitaban verlo. Nosotros, por fe, sabemos que Dios está entre nosotros, entre su pueblo, entre todo lo que nosotros hacemos, y Él va a estar en todo lo que nosotros le pidamos que esté, ¿verdad? Eso depende de nosotros. Dice, tanto la nube como la gloria eran demasiado fuertes. La gloria mayor del tabernáculo no se encontraba en las cortinas magnificadas, ni en el oro ni en la plata, sino en la presencia del Dios viviente. El libro del Éxodo termina con el cumplimiento de la promesa de Jehová. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Eso lo vemos en el capítulo 29, versículo 45. El Dios que habita entre su pueblo es también el Dios que llevará a su pueblo a Canaán en el cumplimiento de su promesa a los patriarcas. De verdad que Dios cumple sus promesas, y aunque tardare un poquito, Él lo va a hacer. Bendiciones.